Las emociones rebasan nuestra psiquis y cuando rebasan nuestra psiquis terminan manifestándose en un órgano o en una enfermedad, haciendo que se destruya la salud. Esta frase no me la he inventado yo, esta frase nunca lo pensaríais, pero es de Bernardo Stamateas, el famoso autor, teólogo y además psicólogo de Gente Tóxica. Un libro que tuvo mucho éxito en la autoayuda y que, bueno, era positivo si tú querías deshacerte de ciertas personas que tú habías identificado que eran manipuladoras y perversas, pero que conllevaba un peligro de simplificación de la caracterología humana hasta tal punto de que si una persona que, digamos, sentía que todo el mundo estaba en su contra, que todo estaba rodeado de gentuza, que todo le salía mal, podía coger ese libro y pensar que, bueno, sí, claro, efectivamente, aquí lo pone, estoy rodeado de gente tóxica y tengo que liberarme de ella. Entonces podía, paradójicamente, tener una justificación al tema de que todos los demás lo hacen mal y él es precisamente el bueno. Ese tipo de justificaciones, ese tipo de peligro existe y se ha puesto muy de moda en ciertas cosas de autoayuda. Es curiosamente una simbolización de dónde ponemos el problema, en los demás o en nosotros, el locus de control interno o el locus de control externo, ¿verdad? También hay ciertas tendencias que las he señalado en algunos artículos sobre el aprovechamiento que se está haciendo hoy día de mucha gente que está aprovechando un mercado muy lucrativo, aprovechándose de la gente que dice ser electrosensible o quimiosensible. Entonces, con este tipo de experimentos pueden llegar a venderles fundas para el móvil que presuntamente les provocaría bastantes problemas en la cabeza, o incluso protectores para el wifi, y ahí es todo un negocio como los arquitectos que se dedican a la geobiología. Hablando de personas altamente sensibles, aquí abajo os voy a dejar un artículo con mi crítica específica para que si queréis lo podáis leer y no si sois personas altamente sensibles hagáis, oh Dios mío, Carlos está en contra de esto y cómo se le ocurre decirlo. No, analizo un artículo específico, una cosa concreta que es exactamente un artículo que se publicó en el Español que se titulaba El hombre que abrazaba árboles y otros desahogos de las personas altamente sensibles, ¿de acuerdo? Este artículo, que tuvo mucha repercusión en su momento, fue criticado básicamente por muchos psicólogos y en el otro lado teníamos a mucha gente que lo defendía, ¿vale? ¿Qué pasa con este artículo? Bien, el tema es que el protagonista de la entrevista, que se llama David, que es coach actualmente y que, según dice en la entrevista, está estudiando psicología, él vende una imagen de las personas altamente sensibles, no solo como personas que sean capaces de percibir las emociones de los demás, que por cierto tendríamos que hacer una diferenciación entre este tipo de capacidad y la capacidad que tenemos todos de sentir empatía de los demás y hasta qué nivel, es algo que comento en el artículo, hay 5 grados de empatía, yo he conocido a muchos psicólogos que estaban en el grado 5. Este señor vende su capacidad como algo que prácticamente le otorga poderes precognitivos. Es decir, él vende que cada vez que él sentía ansiedad se asomaba por la ventana y veía al vecino llegar en el coche. Es decir, no contempla la posibilidad de que sencillamente se haya acostumbrado a sentir ansiedad a esa hora y que casualmente coincide con el momento en el que el vecino llega en el coche. No contempla la posibilidad de que las veces que lo ha mirado ha sido las veces en las que ha visto al vecino y las otras veces que ha mirado y no estaba el vecino y sentía ansiedad, esas automáticamente las ha descartado. Es decir, veis que todo es subjetivo y que todo tiene una explicación alternativa que podíamos meterla en eso, en esa explicación que tiene él, de que él realmente lo que es una persona altamente sensible, muy cognitiva, con presuntas capacidades paranormales para saber cuándo está un coche fuera de su casa y cuándo no. Vamos, a mí me recuerda a Roger Penrose con el experimento de los perros de cuando el señor viene a casa y de los campos mórficos. Realmente es algo que no hay por dónde cogerlo, pero este señor lo vende así. Lo curioso es que esté estudiando psicología y sea incapaz de explicar ese tipo de cosas mediante otros mecanismos, como por ejemplo el muy sencillo que aporto yo, que sería una confusión muy evidente, el tema de que la ansiedad sea algo que no sepas manejar y que cuando una persona tiene ansiedad lo lógico es que pues trate de huir, de luchar
o de paralizarse, ¿de acuerdo? Esto es lo básico en el ser humano y que también funciona en los animales. Pues bien, este señor no ve la posibilidad de que cuando se escapa de una situación tensa, de un centro comercial, de la consulta del dentista, de un transporte público que casualmente coincide con los lugares donde más se produce ansiedad y agorafobia, y se vaya a un parque a pasear, a relajarse y abrace a un árbol, su conclusión sea que la energía del árbol se traspasa a él y que en ese tiempo que él ha dejado de estar estresado se debe al árbol y a la energía de la naturaleza y no al hecho de que ha huido de una situación que le estresaba, lo cual sería una explicación mucho más parsimoniosa y mucho más adecuada de la psicología. Es decir, no necesitamos darle tantas vueltas a la cosa. Esto no es un ataque contra las personas que puedan identificarse con los rasgos de las personas altamente sensibles. Este es la gran conflicto que tiene mucha gente, ya que mucha gente ha leído a Elena Aron, ¿verdad? A la escritora de aquel libro que se llamaba El don de la sensibilidad y se ha sentido identificado con esa serie de rasgos que explica. Lo que no sabe la mayor parte de la gente es que la doctora Elaine recomienda específicamente la terapia de Carl Gustav Jung para las personas altamente sensibles. Y el tema es que tampoco sabemos quién es Carl Gustav Jung, porque claro, cuando el psicoanálisis impera todavía en nuestra sociedad y es confundido en muchas ocasiones con la psicología científica, no podemos culpar a la gente de que no sepa que Carl Gustav Jung era un creyente en la parapsicología, en el espiritismo, en los milagros, en un montón de cosas, y que creó una teoría que prácticamente no tiene ningún tipo de evidencia científica, con muchísimas influencias de su gran influenciador, que era el doctor Sigmund Freud. El inconsciente colectivo, esa especie de tema telepático que tendríamos entre todos, o la sincronicidad, que realmente no es más que una explicación pseudopsicológica para meter ahí los fenómenos sobrenaturales de alguna forma entre vínculos causales y acausales del universo. ¿Podemos tomarnos en serio ese tipo de terapia? Yo personalmente no recomendaría la terapia junguiana a nadie, y como mucho si no hubiera ninguna otra posibilidad, pero lo de los arquetipos, lo del inconsciente colectivo, lo de las sincronías, más todos los prejuicios, por supuesto, homófobos y contra la sexualidad que tenía Freud, no es nada recomendable. Y Elaine, la fundadora de todo esto, la precursora de todo esto, la gran investigadora del rasgo de sensibilidad, recomienda como primer tema eso. Esto es bastante inquietante y es algo que la mayor parte de la gente no suele percibir de normal. Lo curioso es que luego en la asociación que tenemos aquí en España, que es otra cosa que señalo en el artículo, que hay que ser especialmente sensible para percibirlo, es que Karina Zegers, que es la presidenta actualmente jubilada, que llevaba la asociación en España, trabajaba desde un enfoque de la antroposofía, es decir, siguiendo los dictados de Steiner. Nadie puede obligarte a buscar en internet lo que es la antroposofía, pero si no lo sabes y piensas que una persona que sigue la antroposofía es inocua, si piensas que llevar al colegio Waldorf a tu hijo es inocuo, si piensas que practicar la agricultura biodinámica es inocuo y hasta bueno y positivo, bueno, pues es necesario, yo creo, un trabajo de concienciación o sencillamente un clic en Google para descubrir todo un universo esotérico que la verdad es bastante desagradable. Si esta señora era la presidenta de la Asociación de Personas Altamente Sensibles y esto lo pasamos por completo, además del hecho de ser coach, ya que ni siquiera tenía titulación en psicología, imaginad la gente que está recomendada para tratar a estos coaches, ya que en la asociación se recomiendan a ciertos terapeutas en los cuales estarían especialmente capacitados para tratar a personas altamente sensibles. Personas capacitadas que son veterinarias, especialistas en estética dental, gente que practica, y cito, que solo he echado un vistazo por encima, la Gestalt, que tampoco sabemos lo que es la Gestalt, la pedagogía Waldorf, gente que es artista, la programación neurolingüística, la kinesiología, la terapia humanista como tal, el psicoanálisis, la terapia del árbol genealógico, las constelaciones familiares de Bert Hellinger, también es importante saber lo que es, incluso la quirofonética, que yo esto sí que no lo había oído nunca, pero al parecer es un toque terapéutico igual que la terapia craneosacral, que debe tener unos efectos mágicos, al igual que el Reiki.
Todo este tipo de gente se ha metido ahí, todo este tipo de gente no necesariamente tiene que ser titulada en ninguna rama, hay algunos psicólogos muy buenos, hay algunos terapeutas muy buenos específicamente entre ellos, pero también es un coladero de gente que teniendo otras profesiones, teniendo otras especialidades y teniendo incluso especialidades pseudoterapéuticas se ha metido ahí para sacar un nicho de mercado de las personas altamente sensibles. Por eso mi artículo no va en contra de las PAS, al contrario, lo que quiero decir, y creo que quede muy claro en este vídeo, es que tenéis un coladero de gente que es, y esto me lo han dicho varias personas afectadas, que se han colocado ahí y que están aprovechándose de un rasgo que presuntamente puede ser algo, un rasgo sensible en cierto momento de la población, que necesita personas muy especializadas y no necesita un coladero de gente, de personas que practiquen pseudoterapias o que sean especialmente narcisistas por el hecho de tener el rasgo, que si realmente hay que tratar la alta sensibilidad y hay que dar una ayuda, debería ser por personas muy especializadas, que tengan un compromiso profesional y una ética, no de personas que estudien pseudoterapias o pseudociencias y que puedan aplicarlas de una forma cruenta a su paciente sin tener ningún tipo de responsabilidad y solo por pertenecer a la asociación de personas altamente sensibles.